La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en este nuevo episodio, quiero que viajemos juntos a uno de los momentos clave para comprender a la Venezuela contemporánea, el origen del chavismo. Para ello, tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, figura destacada de la oposición democrática y testigo del proceso que transformó a Venezuela en un régimen autoritario. Pero antes, demos un poco de contexto de aquella Venezuela de finales del siglo XX. Corría la madrugada del 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de militares se alzó contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero dio a conocer a un joven teniente coronel llamado Hugo Chávez. Desde entonces, su figura no haría más que crecer, alimentada por el desencanto social, la corrupción institucional y una profunda crisis económica. Chávez, después de su paso por la cárcel, supo canalizar la frustración de las clases populares presentándose como un hombre del pueblo contrario a las élites tradicionales. En 1998 ganó las elecciones y prometió refundar la nación. Lo hizo a través de una nueva constitución, el control progresivo de las instituciones y un modelo personalista que bautizó como Revolución Bolivariana. En un principio, el chavismo se sostuvo gracias a los altos precios del petróleo, el apoyo de Cuba y una narrativa antiimperialista que caló hondo entre sus seguidores. Pero también fue un periodo marcado por la represión, el exilio, la destrucción del tejido institucional y el progresivo deterioro de la economía nacional y de la clase media venezolana. Las consecuencias de ese modelo aún hoy definen la realidad venezolana. ¿Pero qué llevó a una democracia como la venezolana a abrazar a un líder militar golpista? ¿Cómo se consolidó un régimen autoritario en nombre del pueblo? ¿Y por qué, a pesar de la crisis, el chavismo sigue siendo una fuerza dominante? En los próximos minutos exploraremos estas preguntas y muchas más con Antonio Ledezma, cuya trayectoria política y testimonio personal son clave para entender no solo lo que fue el chavismo, sino lo que todavía representa para Hispanoamérica y para el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia reciente de Venezuela. Y ahora demos paso a la conversación con nuestro invitado. Bienvenidos a esta segunda parte del podcast. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo. Nos encontramos tanto mi compañero Rafael, de sobra conocido en este foro, como yo mismo, Ignacio Rechea, y en esta ocasión contamos con, en este caso no contamos con un historiador, contamos con historia viva, contamos con un testigo, un actor directo de la historia reciente de un país hermano como es Venezuela, y contamos con Antonio Ledezma, una de las figuras más destacadas de la oposición democrática venezolana, abogado de formación, ha dedicado más de 4 décadas al servicio público y la defensa de las libertades en Venezuela. Fue elegido 2 veces alcalde del municipio Libertador de Caracas en 1992-1993 y posteriormente, en 2008, fue elegido alcalde metropolitano de Caracas, cargo en el que fue reelecto hasta su detención arbitraria en 2015 por el régimen de Nicolás Maduro, acusado sin pruebas de conspiración. Ledezma pasó por prisión y arresto domiciliario hasta lograr fugarse de Venezuela en 2017. Desde entonces reside en el exilio en Madrid, donde ha seguido alzando la voz por los derechos humanos, la democracia y la libertad de los presos políticos venezolanos. Ha participado en foros internacionales, conferencias y organismos multilaterales, siendo una voz respetada en la denuncia del autoritarismo en Hispanoamérica. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, el gracioso soy yo. Muchas gracias a ti, Ignacio, a ti, Rafael. Espero que esta conversación sea de utilidad no solo para los que estamos luchando, como es el caso de los venezolanos, por el rescate de la libertad, sino para los jóvenes que tienen que cuidar como
como la flor preferida de su jardín, la democracia, porque la democracia lo vale todo, lo significa y lo representa todo. Eso es. Pues Pues bueno, como ha dicho Ignacio, muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros y regalarnos un rato, porque sabemos que tienes una agenda bastante ocupada. Y como tú bien has dicho, este podcast en parte nos escucha un volumen de jóvenes muy amplio y, por ejemplo, Ignacio y yo y todos los que están aquí con nosotros no habíamos nacido cuando Hugo Chávez llegó por primera vez al poder en 1998. Por eso queríamos enfocarlo un poco más en el origen del chavismo y en cómo Hugo Chávez llegó al poder, por lo que la primera pregunta que te queríamos hacer es cómo era esa Venezuela pre-Chávez, porque sabemos que en los años 80 era una democracia liberal, próspera. De hecho, muchos decían que era una de las democracias más sólidas de todo Hispanoamérica, pero sin embargo alguna herida tendría que tener para que 18 años más tarde o 10 años más tarde, a finales de los 90, Hugo Chávez fuera capaz de llegar al poder y previamente en el 92 hiciera un golpe de Estado. Venezuela era un país que se desarrollaba en un esquema de una democracia representativa. Somos una república. Esa democracia había tenido un parpadeo cuando en 1945 Rómulo Betancourt, con 37 años de edad, lidera lo que se llamó la Revolución de Octubre. Eso dio lugar a 3 años de gobierno por vía de una junta cívico-militar que promovió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que presidió un ilustre poeta venezolano que vivió aquí en España, Andrés Ruiz Blanco. Y desde entonces comenzó ese experimento democrático. El pueblo de Venezuela acudió a las urnas electorales y elegimos en aquella circunstancia al maestro Rómulo Gallegos, un famoso escritor venezolano, autor de muchas novelas, la más célebre, la novela Doña Bárbara. Luego vino el zarpazo militarista. El maestro Gallego fue derrocado a finales del año 1948 y sufrieron esas generaciones una larga dictadura, una tenebrosa dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez, que luego de ser derrocado se instaló aquí, vivió aquí en una mansión en La Moraleja de Madrid. Al caer la dictadura vivimos 40 años de democracia. La Venezuela que tenía apenas 4 o 5 universidades. En la democracia, en los 40 años, se llegaron a instalar más de 200 centros de universidades, de centros tecnológicos, pedagógicos. La Venezuela, que dependía de las letrinas, que era castigada por las endemias, pandemias, el sarampión, el paludismo, logró superar todos esos problemas. Hubo un gran ascenso social. Se fue consolidando una clase media, había separación de poderes, tanto que cuando gobernaba, por ejemplo, vamos a suponer el esquema bipolar o pendular del PP aquí o del PSOE, allá era el partido COPEI, el Partido Social Cristiano COPEI y Acción Democrática, un partido de corte socialdemócrata. Cuando el presidente era del Partido Acción Democrática, el fiscal general de la República lo proponía el partido de oposición, igualmente el Contralor General de la República. Cuando se instalaba el Congreso, el presidente del Congreso en el Senado lo ejercía el partido de gobierno, pero la Cámara de Diputados la presidía un diputado de oposición. O sea, había alguna autonomía de los poderes públicos, había libertad de expresión, se respetaba el derecho de propiedad. ¿Qué ocurrió? Bueno, que sobre todo los jóvenes, cuando cae la dictadura yo tenía 3 años de edad. Yo vine a conocer fue la democracia. Y los jóvenes en aquel entonces, como yo, los que fuimos creciendo bajo el sol de la libertad y de la democracia, comparábamos la democracia con la democracia misma. Y por lo tanto éramos mucho más exigentes con la democracia. En cambio, nuestros abuelos que habían padecido la dictadura, que habían padecido las cárceles, la persecución, las penurias, comparaban la dictadura con la democracia y veían claramente de lejos las grandes ventajas de la democracia. Creo que la democracia no comenzó, no supo, y sobre todo sus líderes partidistas, ir adecuándose a los cambios, ir modificando los cuadros. Por ejemplo, yo fui senador de la República, fui vicepresidente del Senado de la República, me correspondió interactuar en una comisión
que se había creado para avanzar en una reforma constitucional. Cuando se avanzó en la reforma, por ejemplo, por haber establecido el derecho a réplica en los medios de comunicación, hubo un bombardeo contra la reforma constitucional que se paralizó, y eso después se convirtió en la gran bandera de Hugo Chávez: promover una asamblea constituyente, promover una nueva constitución. De allí que la democracia, con todos los defectos, es el mejor sistema, como lo dijo Winston Churchill. Nada justifica que un golpista le dé una patada a la mesa de la democracia. Nada lo puede justificar. Pueden haber dificultades, pueden haber problemas, pueden haber vacíos, pueden haber falencias, pueden haber irregularidades, pero la democracia permite corregir esos defectos y esos vacíos, llenar esos vacíos con más democracia, no con autoritarismo o con tiranía, como ha ocurrido desgraciadamente en Venezuela. Y si no me equivoco, en 1992, Hugo Chávez, por primera vez, sale en el plano público de Venezuela porque lidera un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, el entonces presidente del gobierno de la República Venezolana. El golpe de Estado falla y Hugo Chávez entra en prisión. Sin embargo, durante esos años que está en prisión, parece que alrededor de su figura se empieza a construir un mito sobre quién es y sobre lo que puede dar a Venezuela en un futuro, a pesar de que el golpe de Estado fue un golpe de Estado sanguinario. Hubo víctimas mortales, se disparó directamente también contra la sede del Canal 8, o sea, fue un golpe de Estado con un objetivo ciertamente sanguinario, era hacer daño y derrocar al gobierno. Entonces, ¿cómo puede ser que estando en prisión su figura volviera a renacer una vez saliera, y de hecho saliera como una víctima del Estado mismo, ¿no?, cuando sale de prisión? Bueno, porque es que la propia dirigencia, que tenía la responsabilidad de conducir las instituciones democráticas, de promover los cambios, las reformas en debates democráticos, terminó flagelándose. Allá se creó, por ejemplo, una lucha entre las principales fuerzas políticas, AD y COPEI, como supongamos que es aquí PP, el PSOE. Y fue tanto el mutuo descrédito, porque se acusaban mutuamente cuando la gente prendía la televisión y veía los debates en el Parlamento. Los copellanos decían horrores de los adecos y los adecos les respondían también con cualquier arsenal de cuestionamiento. Un líder de izquierda llamado Teodoro Pekov, que terminó fundando un medio de comunicación, llegó a decir, bueno, si es verdad lo que los adecos dicen de los copellanos, y si a su vez es cierto lo que los copellanos le responden a los adecos, ninguno de los dos tiene autoridad moral para gobernar al país. Hubo un proceso de desprestigio y eso dio lugar a que surgiera el maleficio del populismo. Hugo Chávez venía conspirando, no en el año 92 cuando dio el golpe. En Venezuela había una logia militar y es bueno que los jóvenes que me están escuchando, que tienen que conocer la historia, lo sepan. Por ejemplo, esa logia venía conspirando desde los propios pasillos de las guarniciones militares. En el año 82 habían planificado un magnicidio contra el presidente de entonces, Luis Herrera Campín. Lo iban a asesinar un 5 de julio, mientras se iba a celebrar el 5 de julio, que es el día del Día de la Patria, el Día de la Independencia de Venezuela. No lo mataron ese día porque, como se dice en el argot popular, Nacho y Rafa, se rajaron. Se echaron para atrás, porque un batallón clave, que era el batallón Ayala, no estaba dispuesto a hacer la acción militar, pero lo iban a asaltar. Antes, en el año 1977, el propio ministro de la Defensa, cuando vieron el golpe contra Carlos Andrés, el general Ochoa Antí, cuenta que siendo él mayor y ocupando el cargo de control de la Guardia de Honor, que es la guardia que protege a los jefes de Estado en Venezuela, la Casa Militar, en 1977, esa misma logia militar que estaba planificando el asesinato posterior contra el presidente Herrera, le propuso, es el momento de hacer preso a Carlos Andrés Pérez. Estamos hablando del año 77, mucho antes del año 92. O sea, había una conspiración que alentaban desde Cuba, que alentaban las viudas del comunismo, de las guerrillas que habían sido derrotadas en el gobierno democrático de Rómulo Betancourt. De allí que este proceso llevó a que surgiera esta figura de Hugo Chávez, que terminó siendo prácticamente glorificada. Les voy a contestar anécdota. Yo era gobernador de Caracas, tenía 36 años en ese momento.
El golpe de Estado fue el 4 de febrero, unos días antes de la celebración del carnaval. En Venezuela se hacen festejos del carnaval, se organizan desfiles. Y cuando la comisión organizadora me pregunta, bueno, gobernador, ¿vamos a suspender el carnaval? No, se mantiene firme la fiesta del carnaval. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando estábamos en la tribuna para dar inicio al desfile, yo veía a los lados, y por lo general los muchachitos se disfrazan en Venezuela, en cualquier país de América Latina, del zorro, se disfrazan de Superman, de Batman, del hombre araña, de princesita, y los disfraces eran de niños con la vestimenta de Hugo Chávez. O sea, unos días después de que aquel personaje desarrollara un golpe de Estado que tenía la intención de asesinar al presidente de la República y a quienes estábamos colaborando. Cuando yo salgo a medianoche de mi casa, que me llama el presidente y me dice, ahí está en marcha un movimiento sedicioso, un término muy de Carlos Andrés Pérez y de Rómulo Betancourt. Bueno, yo me despedí de mi hija, que tenía 2 años, y la Antonieta no había cumplido 1 año. Me despedí junto con mi esposa Mixi, y les di la bendición pensando que no los iba a volver a ver, porque el plan que tenía era que nos iban a fusilar en un estadio deportivo de Caracas. Nosotros vencimos ese golpe de Estado. Hugo Chávez estuvo menos preso que yo, menos tiempo preso que yo, y yo no usé ni un barquito de papel, ni un avión de papel. A mí me metieron más de 1000 días preso porque me acusaron de conspiración a la patria. Hugo Chávez movió tropas, murieron civiles, murieron oficiales, murieron periodistas, murieron soldados, hicieron un ataque feroz con misiles, con torpedos contra la residencia presidencial donde estaba la esposa del presidente, sus hijas y sus nietos, bombardearon el Palacio de Miraflores, y este personaje estuvo apenas 2 años preso, menos tiempo que yo. Y le llevaban flores y pedían la libertad, y después le permitieron que fuera candidato presidencial. Eso es como que si aquí detectan a un profesor de una universidad que es pedófilo o que comete violencia de género, que comete irregularidades, y después alguien dice, no, pero es que él es muy simpático. Él es muy simpático, vamos a nombrarlo rector de la universidad. Bueno, eso ocurrió en Venezuela, y por eso Venezuela está como está hoy, y ese es el espejo en el que tienen que mirarse los pueblos del mundo, porque para algo tiene que servir este martirio de los venezolanos, por lo menos para que ningún otro pueblo sufra lo que nosotros estamos padeciendo. No, creo que has dicho una palabra clave, que es que Hugo Chávez era simpático porque era una persona muy carismática. Y ya yéndonos un poco a las elecciones de 1998, donde finalmente llega al Palacio de Miraflores, ¿cómo fue capaz de, durante esos 6 años, de conseguir conectar tanto con el pueblo venezolano para ganar las elecciones y bueno, perpetuarse en el poder como ha sido el caso? Porque es que Hugo Chávez, como todo populista, utiliza la escalera de la democracia, que es lo que yo llamo la escalera de la democracia, los peldaños que tú vas haciendo competencia usando los recursos de la democracia. La democracia te permite que tú compitas en sus escenarios, pero luego que llega a la cúspide, usando la escalera de la democracia, captura los poderes públicos. Se acabó la separación de poderes, va cercenando la libertad de expresión, se van apoderando de la voz del pueblo son ellos, van eliminando todo tipo de controles, no hay parlamento, porque los parlamentos terminan siendo reducidos a escenarios donde ellos se despachan y se dan el vuelto, el Poder Judicial pierde autonomía y comienza entonces un proceso de judicialización de la política, comienzan a criminalizar a los disidentes. Si tú criticas al presidente, si tú criticas la llamada revolución, eres enemigo de la revolución, eres pitiyanqui, te van estigmatizando y van entonces poniéndole un cepo a todas las instituciones públicas. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Y se aprovechó del desbordamiento de los partidos políticos. Unos partidos políticos desprestigiados estaban prácticamente en la bancarrota desde el punto de vista del respaldo popular, y sobre promesas de que iba a transformar la justicia, que iba a haber justicia, que iba a acabar con la pobreza, que Venezuela iba a desarrollarse a plenitud, que el petróleo iba a ser del pueblo. Y además de ese discurso populista, promoviendo odio, vengativo, la gran bandera del antiimperialismo.
son antiimperialistas, entonces van creando esa idea falsa de que hay un enemigo externo que no nos permite desarrollarnos, cuando la verdad verdadera, que ahora se demuestra con la gestión de Chávez y de Maduro, que esto no es culpa de Cristóbal Colón, porque todavía son capaces de echarle la culpa a Cristóbal Colón de que en Venezuela no haya agua, no haya luz, no haya comida, no haya medicina, y que Venezuela esté en una situación penosa desde el punto de vista del ranking de rendimiento económico. Y durante toda esa campaña Chávez no hacía ver que tenía ese sentimiento autoritarista. En el futuro era muy difícil, ¿tú crees, percibir en él que tenía esos aires de en un futuro convertirse en una figura autoritaria? Hubo una gran irresponsabilidad, porque si tú ves que yo tengo aquí esto, que es ¿esto qué es? Esto es una botella con agua, ¿no? Yo no te puedo hacer ver que esto es un conejo, que esto es una perdiz. Esto es una botella con agua. ¿Qué era Hugo Chávez? Un militar que intentó dar un golpe de Estado. O sea, no necesitamos hacer ninguna investigación, ningún seminario para precisar quién era Hugo Chávez. Se sabía que el que estaba aspirando a la presidencia de la República es un golpista contumaz. ¿Cómo se van a poner las riendas del país en manos de una persona estrafalaria que no respeta ni siquiera su propio juramento de no usar las armas de la República que se le confiaron para ir contra quienes estaban establecidos en el poder por la vía constitucional? Porque tú puedes tener diferencias con un presidente, con un gobierno, pero las reglas de la democracia es que así como tú pones ese gobierno, tú lo quitas por la vía del voto. Te vas y punto, no por la vía de la fuerza. De allí que se sabía de antemano que Hugo Chávez es un populista. En segundo lugar, que no se sometía a las reglas del juego. En tercer lugar, que no tenía textura democrática y por lo tanto iba por el control de los poderes públicos. Y por eso fue desarmando el entramado democrático y por eso estamos ahora como estamos. Y Rafael Caldera, que fue presidente de Venezuela durante 2 legislaturas, si no me equivoco, hubo un día que públicamente mostró su simpatía hacia Hugo Chávez. ¿Cómo puede ser que un expresidente de la República venezolana también cediera ante el carisma, digamos, de Chávez y le comprara su discurso? Bueno, hay muchos capítulos que no se han narrado bien. No hay sin duda que la responsabilidad se le encasqueta, se le asigna, se le envilga a Rafael Caldera, porque en definitiva era el presidente de la República el que prácticamente sobreselló a Hugo Chávez y a otros militares que estaban involucrados en el golpe de Estado. Pero la verdad verdadera, que más allá de la responsabilidad del presidente Caldera, había un coro de voces que le hacían loas a Hugo Chávez, a los golpistas, que pedían la libertad de los golpistas. Si ustedes revisan, y quienes me están escuchando, a mí me gusta apelar ahora a la magia de las redes para que verifiquen lo que yo digo. Si revisan en las redes, hurgan en la historia de los debates políticos en Venezuela, en la campaña presidencial del año 93, donde Caldera estaba optando por ser reelegido presidente de Venezuela, además de él estaban otros candidatos. Todos, ¿saben cuál era la bandera? La bandera era la promesa de que iban a liberar a los militares que estaban presos. O sea, hubo como una complicidad inexplicable contra golpistas. Habían sacerdotes que estaban consagrados a la defensa de los derechos humanos que semanalmente pedían la libertad de esos ángeles. Y miren que no eran ángeles, sino que eran los propios diablitos moviéndose en las pailas del infierno. Y han transformado a Venezuela en lo que lo han transformado, porque Hugo Chávez no puede haber sido ninguna sorpresa para nadie. Para mí nunca lo fue. Y quizás por eso me facturó como me facturó cuando yo gané la alcaldía metropolitana, porque no me perdonó y me disculpa alcalde en primera persona, que lo enfrentara como lo enfrenté, porque yo soy un demócrata de la cabeza a los pies. Yo nací en la democracia, me formé en la democracia y sé, como lo decía el Quijote Sancho Panza, que no hay tesoros que escondan los océanos, los mares, los cielos, la tierra más grande que la libertad. Y cuando uno pierde la libertad, aunque sea circunstancialmente, es cuando uno la valora. Cuando yo estuve preso y el día en que me fugo y que me dicen ya estamos libres, bueno, yo era como que si volví a nacer, porque sin libertad uno no tiene vida y cuando uno recupera la libertad es como si estuviera saliendo del vientre de la madre que nos pare. Y eso es lo que ha ocurrido con Venezuela. Y por eso estos errores, repito, tienen que ser una lección para los pueblos del mundo que pueden tener problemas. Aquí en España yo siento a veces, me preocupa que como que si estuvieran buscando un premio,
un premio malo, porque parece que no supieran lo que tienen. Este es un gran país. ¿Que hay dificultades? Sí hay dificultades. ¿Que hay algunas cosas que hay que corregir? Hay que corregirlas, pero corríjanla en democracia. No den pie, no den ustedes espacio para que allí puedan aprovecharse del caldo de cultivo factores que tienen objetivos totalmente, diametralmente opuestos a lo que son los valores y principios de la democracia. Hay una cosa que has mencionado que me parece muy interesante, que es el hecho de que de que la figura de Hugo Chávez, por un momento, a ojos de una parte muy importante de la sociedad venezolana, parecía lo que no era, ¿no? O sea, que parecía un demócrata. Hay una entrevista muy interesante que es cuando le hacen preguntas muy directas de un periodista mexicano muy famoso. Le hacen preguntas muy directas de ¿tienes una buena relación con los empresarios? Y dice, sí, yo tengo una buena relación con Ramos. Jorge Ramos, efectivamente. Y dice, ¿Cuba es una dictadura? Y dice, sí, es una dictadura. Tal. Y justo Jorge Ramos le vuelve a entrevistar pero muy poco tiempo después, tampoco pasaron muchísimos años después, le volvió a entrevistar, la estética era absolutamente diferente. Está vestido de militar. Efectivamente, en una cancha de baloncesto rodeado de mucha gente. Ya no era la imagen del Chávez que estaba proyectando en una campaña electoral, sino que era la del Chávez ya impuesto en el poder, ya rehuyendo alguna pregunta más o menos complicada. ¿Por qué el venezolano medio se dejó engañar, ¿no? de esa forma? O sea, de cómo pasas de 6 años de ver a ese militar que da un golpe de Estado y que intenta dar un golpe de Estado y que en la campaña electoral del 98 proyecta una imagen rupturista con respecto a lo que había sido. ¿Por qué el venezolano se puso una venda en los ojos y...? Porque el pueblo no terminó más bien refugiado en la idea absurda de la venganza. Carlos Andrés Pérez lo dijo en una entrevista, el presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez no decía malas palabras, no usaba malas palabras, pero en una entrevista que le hace un periodista colombiano y le dice, ¿y por qué la gente respalda a Hugo Chávez? ¿Qué espera la gente de Hugo Chávez? Él decía, aquí lo que hay es un sentimiento de venganza. Que se acabe esta vaina, porque ya era el vengador, ya no era el estadista que iba a resolver los problemas, sino el que iba a vengarse de la supuesta injusticia social, de la corrupción, porque esos debates a los que he hecho referencia de las mutuas acusaciones, creó la sensación de que todo el mundo era ladrón, que todo el mundo robaba, que las instituciones públicas estaban pervertidas. Entonces, en medio de ese aturdimiento, la gente fue capaz de entregarle la pistola al asesino, porque es como que tú entregarle la pistola o tú, si sabes que alguien te está atacando con un cuchillo y lo desarmas, como lo desarmamos cuando lo derrotamos el 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 92, yo era gobernador, yo viví los 2 golpes de Estado, y le vuelves a dar el cuchillo. Pero esta vez no le diste un cuchillo, no le diste una pistola, le diste cañones, le entregaste la condición lo empoderaste como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Era clarito que este personaje venía a asaltar los poderes públicos. Y como todo populista es capaz de mentir, como el que te promete, sin que se le arrugue un músculo de la cara, que te va a hacer posible a ti el sueño de tocar el cielo con las manos. Y después lo que te toca, lo que hace es meter tu mano en una paila de aceite hirviendo y te quema. Y te arruina la vida. Ese es Hugo Chávez, un farsante, que hablaba de que no hubiera reelección y modificó la Constitución para establecer la reelección indefinida. Ya llevan 25 años. ¿Cuántos presidentes han pasado por aquí, por la Moncloa, en 25 años? Varios. ¿Cuántos han pasado por la Casa Blanca en Estados Unidos? Varios. En Venezuela tenemos a Maduro porque se murió Chávez. Porque la intención de Chávez era perpetuarse en el poder. De allí que, Nacho, las causas son, uno, el aturdimiento de un país con líderes de partidos políticos que no fueron capaces de actualizar la base programática que dio lugar al pacto de punto fijo que se acordó
en Caracas en 1958. El Pacto a Punto Fijo es un acuerdo que firmaron los principales líderes democráticos y se llama Punto Fijo porque se hizo en la casa del presidente Rafael Caldera, que la casa era Quinta Punto Fijo. Bueno, la democracia fue cumpliendo esos postulados, pero llegó un momento en que si tú prometes el desarrollo de la clase media, prometes nuevas escuelas, prometes nuevos liceos, prometes nuevas universidades, prometes algunas carreteras, pero vas cumpliendo y no vas renovando la plataforma programática, la gente empieza a pedir cambio. Y la obligación del liderazgo político era estar al día con esos anhelos y con esos sueños de la ciudadanía. Y hubo gente entonces que se fueron anquilosando en el ejercicio del poder, le tenían miedo a los cambios porque sentían, si cambia esto me van a sustituir a mí. Y más que cuidar al país o cuidar el sistema democrático, estaban cuidando, era su zona de confort, su zona de poder. Esos son los errores que no se pueden cometer. Y una de las cosas que me parecen más complejas de la figura de Chávez es que si, como tú has dicho, era un populista, entonces es muy difícil definir cuál era su ideología, porque lo que estaba claro es que era antiimperialista, que tú mismo lo has dicho, aparte el culto a la figura de Simón Bolívar, que recurría a ella constantemente en sus discursos, pero después si ves vídeos de Chávez, pues eso, hablando públicamente y demás, hay veces que dice que no es marxista porque no se ha educado en el marxismo, sin embargo años más tarde dice que es un marxista convencido. Hay días en los que dice que su revolución no es comunista ni nada por el estilo, sino que es una revolución cristiana, y años más tarde sale atacando a la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde le podríamos fijar dentro de una ideología? Si es que se le puede fijar en una ideología concreta. Bueno, es un populista. Primero un populista, y hay populistas de derecha, populistas de izquierda, populistas civiles, populistas militarólogos. Él es un populista. Yo no quiero, a mí me gusta mucho el cocido, sobre todo el cocido madrileño, pero es como un cocido, ¿no? Que tú ves que tiene varios ingredientes. Él es un día marxista, otro día es maoísta, otro día es anarquista, otro día es un socialista, un día es ateo, un día es cristiano. O sea, es un personaje que no tiene una personalidad sólida, que no tiene valores y principios fincados, firmes, sino que, como todo populista, trata de adecuarse a los escenarios para ganar adeptos y buscar aplausos. Si él va a una conferencia con empresarios, él le habla a los empresarios de la libertad económica, de la necesidad de que emprendan, de que inviertan, de que tengan sus ganancias. Si va a una asamblea con obreros, él le habla a los obreros en contra de los empresarios, que ellos son unos explotadores que están valiéndose de la fuerza del pueblo, que ustedes no están bien remunerados. O sea, es alguien que no tenía un rumbo definido, ni programático ni ideológico. Es un populista narcisista, además, sociópata narcisista, que se solazaba ejerciendo el poder a sus anchas. Para él no habían límites, y los límites en cualquier país del mundo democrático es la Constitución Nacional, porque cuando hay una Constitución hay imperio de la ley, y por más poder político que tú tengas, tú tienes que estar sometido al imperio de la ley. Y cuando hay una Constitución, tú sabes que así como llegas al poder, tienes que estar preparado mentalmente para hacer maleta e irte del poder y entregar el poder, como hacía la democracia. Rómulo Betancourt le entregó a Raúl León, y Raúl León le entregó al presidente Rafael Caldera le entregó a Carlos Andrés Pérez le entregó a Luis Herrera Campín le entregó a Jaime Lucinchi. Alternancia, esa es una de las esencias de la democracia. Pluralismo, que haya multiplicidad de ideas, de criterios, reglas del juego. Tú defiendes con ardor y con pasión tus puntos de vista, pero sabes que tienes que respetar el mío, porque esa es la regla de oro de la democracia. Y luego que todos estemos sometidos al imperio de la ley, porque esa es la piedra angular de la democracia. Y eso fue lo que no garantizaba Hugo Chávez, y de eso se sabía. Y por eso me regreso al argumento anterior. Alguien que es capaz de propiciar un golpe de Estado, que además no fue algo casual, fortuito, aluvional, lo venía tramando desde que comenzó a formar parte de aquella logia militar. Por eso en la historia reciente está el llamado juramento del Samán de Güeres, es un árbol que hay en la base militar del Estado de Aragua. Bajo ese Samán de Güeres, ellos hicieron un juramento del proyecto bolivariano, apropiándose de la figura del libertador, como hacen todos los caudillos,
que los caudillos montan su propia historia, su propio relato, y se apropian de las figuras emblemáticas de un país, como en este caso, de cómo han maltratado lo que representa para los venezolanos el libertador Simón Bolívar. A mí, ahora que estabas hablando de la Constitución, me parece muy curioso el detalle, que tú y yo lo hemos comentado alguna vez, Hacho, de la jura de Hugo Chávez en la Constitución, que nada más la jura, se pone juro sobre esta moribunda Constitución y se pone directamente en la propia jura de la Constitución a arremeter contra la Constitución que luego reforma. Y hubo gente que le celebró eso, y le aplaudía eso, y le reía los chistes, y resulta que eso, ahí se veía clarito al boomerang, que eso iba a ir contra la propia gente que lo aplaudía y que la gente que lo celebraba. Y miren cómo ha terminado alguien enjuiciado en la historia. Hugo Chávez usó el petróleo, por ejemplo, para comprar aliados, porque esto no lo ha hecho Hugo Chávez solo. Fidel Castro, que lo midió muy bien, que era un hombre inteligente, que sí tenía una capacidad estratégica, dijo, este es un narcisista, este es un sociópata, y lo fue envolviendo y lo fue manipulando, que le hacía ver que él iba a ser el segundo Simón Bolívar de Venezuela. Pero lo que estaba buscando Fidel Castro era poner la mano a lo que no pudo conseguir por la fuerza. Porque después que él baja de Sierra Maestra, en La Habana, él pensó también tomar el control de Venezuela por la vía de las guerrillas. Y todos los grupos guerrilleros que desarrollaron esta aventura en Venezuela fueron entrenados en territorio de la isla de Cuba. Él fracasó, fue derrotado por el glorioso ejército de Venezuela, pero, sorpresa, después que aparece Hugo Chávez, Fidel Castro se convierte en el tutor de Hugo Chávez, comienza a manipularlo, van desarrollando el llamado Foro de Sao Paulo, pero con una fuente, un caudal de petrodólares. Cuando Hugo Chávez llega al poder, el petróleo estaba en $7 el barril. Llegó a estar en $135 por barril. Venezuela recibió en los tiempos de Hugo Chávez más de $1.000 millones de dólares. Esta pizarra no sería suficiente para colocar los ceros. ¿Y qué tenemos? Bueno, Hugo Chávez, que ha repartido el petróleo de Venezuela, que usó el petróleo para financiar el llamado Foro de Sao Paulo, la Alianza del Caribe, usó el petróleo para financiar campañas de sus amigos, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Petro en Colombia, de los Kirchner, que todos los días aparece, como apareció este fin de semana, un nuevo escándalo de negociados que hacen los familiares de Maduro, o la manera como Hugo Chávez endeudó a Venezuela. Además de haber recibido estos ingentes recursos, nada más por concepto de la venta del petróleo, además de la base tributaria no petrolera, que también dio grandes ingresos, Hugo Chávez endeudó a Venezuela, como lo ha endeudado también Maduro. Y comenzamos a recibir préstamos de China a cambio de la venta de petróleo a futuro. O sea que esa consigna de que el petróleo era de los venezolanos resultó también una gran estafa, porque el petróleo resultó ser patrimonio de sus amigos y de quienes se han enriquecido a costa de esta orgía financiera que ellos han llevado adelante en Venezuela. Y bueno, ya que estamos justo tratando este tema, a mí me gustaría preguntar de una forma un poco directa, ¿no? Pero así, tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela, ¿quiénes han sido los principales ganadores con la llegada del chavismo y con el desarrollo del chavismo en estos últimos años? Bueno, hay gente que no tiene valores y que son capaces de venderle el alma al diablo. Los que han hecho negocio pueden tener mucho dinero, pero no pueden tener la conciencia tranquila. Porque, por ejemplo, los que han hecho negocios con el petróleo, quizás esto sonará sentimental, melancólico, algunos dirán que cursi, pero un pozo de petróleo no vale más que la vida de un niño. Unos barriles de petróleo no valen más que la paz de un pueblo. Y los que se han dedicado simplemente a hacer negocio con Venezuela, con el régimen de Maduro y de Chávez en su momento, y miran para los lados, o voltean para los lados cuando uno pide apoyo, y justifican que no meten sus manos y alzan su voz para condenar esta satrapía, porque están privilegiando sus intereses económicos. Pero a la final, esos réditos terminan siendo una deuda moral
con la humanidad, sobre todo ahora cuando se confirma que Maduro lleva adelante un terrorismo de Estado, que es responsable de la ejecución de crímenes de lesa humanidad, que es responsable con documentos que prueban que él es propiciador de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias que llevan a la tortura o al asesinato de los presos políticos, como ha ocurrido recientemente en Venezuela, que han muerto más de 22 venezolanos que han estado privados injustamente de su libertad. Y no solamente va por venezolanos, es que en Venezuela hay presos políticos de otra nacionalidad, por ejemplo españoles, portugueses, italianos de origen checo. O sea, este es un régimen que no tiene límite y que quiere hacer de Venezuela un gran campo de concentración. Maduro es tan cruel que a él no le importa si termina siendo no el presidente, sino el gerente de un cementerio. Porque por la vía que vamos, Venezuela va a ser un cementerio, porque todos los días hay personas detenidas, personas asesinadas, y en medio de esta gran calamidad el pueblo no se rinde, y vemos que el pueblo sigue en pie de lucha, arriesgando su pellejo, como lo hace María Corina Machado, que está en Venezuela en la clandestinidad, y ahora con nuestro presidente electo en el destierro, haciendo sonar las campanas de la libertad para que el pueblo no se deje arrinconar en el letargo, sino que se mantenga activo en la búsqueda de honrar el mandato que el mismo pueblo dio el pasado 28 de julio. Que ya que has hablado de la gente o los actores internacionales que quizás miraron a otro lado por intereses petroleros en Venezuela y demás, ¿qué responsabilidad dirías que tiene la comunidad internacional de que Chávez llegara al poder y se asentara en el poder del futuro? Porque, por ejemplo, he visto un montón de fotos durante el boom del petróleo, cuando el barril estaba a $175, de un montón de gente famosa de Estados Unidos, incluso algún político reunido con Chávez tranquilamente, como si fuera un gobernante más. ¿Qué responsabilidad dirías que tienen esas personas y la comunidad internacional en general, y qué pudieron hacer y no hicieron para ayudar a que esto no ocurriera? Yo diría primero una responsabilidad moral, que vale mucho. A lo mejor no, eso no te obliga a que tú te sientas frente a un jurado y te seas sometido a juicio, pero tienes un juicio moral. Y eso es lo que tiene que hacer la sociedad de cualquier parte del mundo. Una sociedad organizada, una sociedad con ética, con medios de comunicación que ventilen sin ningún tipo de cortapisas y limitaciones la verdad verdadera, termina siendo más contundente y más categórica a la hora de establecer responsabilidades que un tribunal mismo. Yo me atrevo a decir que a lo mejor ustedes han visto muchas películas ahora que hay esta andanada de Netflix, por ejemplo, y otros medios, de cómo hubo gente que, sabiendo que llevaban a muchachitas, le cortaban el cabello, llevaban a seres humanos, le sacaban las piezas dentales, los torturaban en los campos de concentración, y ellos tranquilos porque estaban haciendo negocio con los nazis. Están siendo enjuiciados en este momento, por lo menos enjuiciados moralmente. Bueno, en Venezuela, Maduro, todo lo que recibe del poco petróleo que explotan o venden, lo usa no para financiar, mejorar las escuelas, que están en pésimas condiciones. En Venezuela, por ejemplo, las escuelas funcionan 2 días a la semana. Se han hecho investigaciones que indican que muchachitos que llegan al 6º grado no tienen comprensión lectora. O sea, leen unos párrafos, pero no saben al final qué es lo que están leyendo. No manejan la aritmética, la matemática. Muchachos que son promovidos a un grado superior sin haber cursado las materias de química o de física. Hay una deserción de más de 120.000 educadores. Venezuela éramos la envidia, dicho en buenos términos, en términos sanos, de América Latina, porque cuando llegaban a Caracas, no es que solamente veían el pulpo, la araña, el ciempié, que eran autopistas muy modernas para aquellos años, o cuando la gente iba al metro de Caracas, se deslumbraba, pues, bueno, ni París tiene un metro como el de Caracas. Llegamos a promover lo que se conoció como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. El Mariscal de Ayacucho es un prócer venezolano que participó en las batallas de Pichincha, de Junín, de Ayacucho, en Perú, en lo que es ahora Ecuador. Bueno, se formaron más de 200.000 venezolanos. Eso se pagó con petróleo. Y eran venezolanos que venían a estudiar aquí, a la Complutense,
o iban a la Sorbona, o iban a Pekín, o iban a Rusia, o iban a Harvard, o iban a las mejores universidades de Inglaterra o de Alemania. Eso es capital humano, eso es talento humano que nosotros formamos. Ahora tenemos un sistema educativo en descalabro. Venezuela está entre los primeros 10 países del mundo con reservas hídricas. Hay 2 grandes ríos en Venezuela, el Caroní y el Orinoco, y resulta que, según un estudio que vi esta semana que estaba leyendo, que hizo el exministro de Ambiente, el doctor Arnoldo Gabaldón, casi el 20% de los hogares de Venezuela no reciben agua potable, que es grave. Pero es que el otro porcentaje que supuestamente recibe agua potable, lo recibe con interrupciones, porque los sistemas de acueductos no funcionan. Venezuela, que tiene la capacidad instalada más grande de América Latina, y de las más grandes de América Latina proporcionalmente hablando, híbrida, porque es generación hidroeléctrica y termoeléctrica de 35.000 megavatios, todos los días hay apagones. Nosotros venimos del futuro, ustedes van hacia el futuro, aquí tuvieron un apagón, ya saben lo que es un apagón, ¿no? Bueno, es que ya lo tenemos todos los días. Allá lo tenemos todos los días, el martes, el miércoles, el jueves, en la mañana, en la noche. Y en pleno siglo XXI, el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, el país que tiene las octavas reservas de gas del mundo, tiene que alumbrarse con vela y tiene que cocinar con leña. Ahora, esto es lo que quieren los españoles, eso es lo que quieren los franceses o los chilenos. El modelo de Hugo Chávez, cuando algunos hablan del modelo de Hugo Chávez, o hablan de que hay que sustituir la democracia por el modelo comunista, lo que traen es desgracia. Venezuela, con todos sus defectos, llegó a ser un ejemplo para América Latina, en alternancia democrática, en respeto de las instituciones, en el ascenso social al que ya me he referido. Por eso, cuando uno hace estos balances, la conclusión es que quien haga negocios con una dictadura termina enredado con mala junta. Y hay un refrán muy criollo nuestro: dime con quién andas y te diré quién eres. Y por ir sintetizando, ¿qué lecciones dirías que tiene que tener una democracia actual para que una figura tan mesiánica y bueno, que ha llevado a Venezuela a un rumbo, por decirlo de forma suave, complicado? ¿Qué lecciones tiene que tener una democracia y qué tiene que tener en mente constantemente para que no se produzca algo del estilo? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para ti para una democracia sana? Un pilar fundamental es una sociedad educada. Yo creo que si la gente va venciendo la brecha de la ignorancia, será menos manipulable. Porque los populistas se valen de la ignorancia de la gente y los hacen prisioneros de sus propios desenfrenos. De allí una sociedad educada, una sociedad que participe. Los dictadores, los populistas, muchas veces terminan diciéndole a la gente: no se metan en política, pues la política es algo sucio. No, la política es una disciplina maravillosa, sublime. Yo le digo a los jóvenes: métanse en política, porque si queremos cambiar las cosas, la mejor manera es participando. Y si hay cosas malas en los partidos, bueno, renueven esos partidos, sustituyan los cuadros que no cumplan. Yo creo que eso también es importante. Hay que consolidar las instituciones de la democracia. En tercer lugar, eficiencia. La democracia no puede reducirse a que la gente tenga el derecho a votar para elegir un alcalde, para elegir un diputado, para elegir un senador y elegir un presidente. La democracia es que la gente tenga resueltas sus necesidades fundamentales. La libertad, en primer lugar. Que tú te realices como ciudadano, como ser humano. Libertad de pensar, libertad de emprender, libertad de aprender a emprender, libertad de asociarte, libertad de elegir, libertad de opinar, libertad de escribir, de pintar, de soñar. Que las necesidades básicas de un ser humano, ¿cuáles son? Bueno, que tengas acceso a servicios de educación, que te garanticen tus derechos humanos, que nadie te viole tu derecho humano, que ya me refirió a algunos de ellos, que tú puedas desarrollar todas tus habilidades, que el Estado no siga siendo ese Estado intrépito que se mete en todos los asuntos de la vida de un país, que en nombre del Estado tú puedas atropellar, que en nombre del Estado todopoderoso tú puedas hacer lo que te da la gana. Eso tiene que acabarse. Eso termina atrofiando los sistemas democráticos. Tiene que haber un Estado que modere, porque yo sí creo que el Estado no puede sustituirse, porque
tenemos que tener un Estado no asistencialista, como ocurre con los regímenes populistas, y lo hizo Chávez, que quería tener a la gente silenciada dándole ayuda. Pero ¿para qué eran esas ayudas? ¿Para sacar a la gente de la pobreza? No, era para que la gente sobreviviera en su desarrollo, pero no lo sacaban de la pobreza. Y una democracia la gran inversión de una democracia es educación. Si tú me dices 3 planes de cualquier gobierno que quiera desarrollar su sociedad, yo te voy a decir los 3 planes. El primero es educación, el segundo educación y el tercero educación. Los países que invierten en educación son los que transforman sus dividendos, sus réditos en desarrollo. Fíjate el caso de muchos países que tienen riqueza pero terminan empobrecidos. En este momento en que estamos viviendo una tragedia en Venezuela, tenemos una reserva, que es el talento humano. Ustedes van a cualquier esquina aquí de Madrid o de Salamanca o de Vigo o van a Tenerife y se encuentran allí venezolanos. El que no está pedaleando una bicicleta está manejando con destreza una bandeja, sirviendo la caña, o está administrando un negocio, o está metido en un quirófano, porque tenemos buenos médicos, tenemos buenos catedráticos, tenemos buenos ingenieros, tenemos hasta en la NASA venezolanos, y si se meten en Netflix se van a encontrar allí con productores de talento de marca venezolana. O sea, la migración venezolana, para nuestro orgullo, es una de las de mayor nivel de instrucción, porque esa fue una inversión que hizo la democracia. Bueno, esta es una gente que se está formando. Los venezolanos que estamos en la diáspora estamos aprovechando esta circunstancia por aquello de que no hay mal que bien no traiga, como decían nuestros abuelos en el refrán. Y así como hubo una oleada de gallegos, de canarios, de vascos que fueron a Venezuela en los tiempos difíciles y aprovecharon las oportunidades que le dio Venezuela, porque Venezuela no le regaló nada, Venezuela les dio oportunidades a los gallegos que llegaron allá con una maletica de cartón y terminaron montando grandes establecimientos comerciales. Bueno, eso fue a base de sacrificio y de trabajo. Mi propio padre, pues yo soy hijo de un inmigrante, mi padre llegó a Venezuela en 1949, procedente de Italia, y llegó allá vendiendo helado, un carrito de helados del Polo, y terminó siendo un comerciante de la ganadería, de la industria de la construcción, y después regresó otra vez a Italia y desarrolló, junto con mis hermanos por parte de padre que están en Italia, una gran empresa eléctrica. Bueno, así hicieron muchos inmigrantes de Venezuela, y nosotros ahora vamos a hacerlo al revés. Somos ahora un país de migrantes como consecuencia de esta tragedia dictatorial que tenemos en Venezuela, y esta migración se está preparando para ser protagonista del proceso de reconstrucción de Venezuela. Vale, y bueno, la verdad que, por cierto, muy, muy inspirador esto que nos acabas de contar. Y ya para terminar, a todos nuestros invitados siempre les pedimos que nos recomienden un libro y nos digan un personaje histórico que les inspire, para invitar a nuestros oyentes a que exploren un poco más sobre ellos o ellos. Hay muchos libros. Hay uno que a mí me conmovió mucho, estando preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Era un libro como que tú, como esas películas que tú ves, no sé si a ustedes les ha pasado una película y tú no quieres que se termine la película. Y ese libro, cuando ya yo trataba de forcejear con las páginas, como queriendo evitar que terminara. Ese libro es un libro de Mandela que se llama Camino a la Libertad. Puedo hablarle de muchos otros libros. Me leí, por ejemplo, de un personaje, que aprovechando que me hacen la pregunta, un personaje que yo, mire, Winston Churchill. Ahí me leí la biografía, una de 1000 y pico de páginas, un personaje sin duda excepcional. Son figuras que tienen que ver con la capacidad de resistir y de reinventarse. Y eso es el ejemplo que nos dejó Winston Churchill. Estuviéramos hablando todos alemán, que ese personaje no se le hubiese atravesado allí a este demonio de Adolfo Hitler. Y el ejemplo en ese libro, Camino a la Libertad, que nos da Mandela, es que tú nunca te puedes dar por vencido. Y él estuvo, yo tuve 1000 días preso, 1000 y pico de días. Él estuvo 27 años. Y en ese libro describe todo lo que aprendes. Primero, que tienes que controlar la mente. Que mientras tú tengas libre tu mente, tú vas a ser realmente, vas a preservar tu libertad, aunque te tengas metido en un calabozo, como me tuvieron a mí. Que cuando tú te reinventas,
vas a sustituir la cárcel por el sueño de que vas a hacer posible la realización de todas tus iniciativas. 3, que cuando tú tengas principios muy bien plantados, no hay tormenta que arranque las raíces de lo que está plantado en tu conciencia y en tu corazón. Y lo último, que además lo viví con un preso. Porque cuando pusieron en libertad ese preso que está en Ramo Verde, él me dejó un papelito, un hombre muy humilde, y en el papelito era un pensamiento de Mandela, que cuando tú salgas de tu prisión, deja allí los odios y los resentimientos, porque si no lo haces, vas a seguir permanentemente prisionero de esos sentimientos. Y eso lo hizo Mandela. Lo vivió aquí Felipe González. Hay una anécdota de Felipe González que creo que fue que murió el suegro y él tuvo que tomar un viaje para ir al sepelio, y cuando estaba abordando el avión, el señor de seguridad lo saludó, y cuando lo saluda, el presidente González lo llama por su nombre, y el militar se sorprende y dice: ¿usted me conoce? Claro, usted me hizo preso a mí. Y sin embargo no tomó ninguna medida de represalia contra él. Y Mandela una vez estaba en un comedor con unos colaboradores, y cerca estaba en una mesa un personaje muy nervioso, y resulta que Mandela lo invita, que se siente con él en la mesa. El hombre estaba muy angustiado porque había sido uno de los que mantuvo bajo prisión a Mandela, y él lo que buscaba era la convivencia, porque en Venezuela teníamos que buscar la reconciliación. Eso no significa que vamos a meter debajo de esta mesa la basura para esconder las cosas malas. No, porque como dijo Juan Pablo II, si no hay justicia no habrá paz. Y en Venezuela hay un anhelo de justicia, no de venganza, porque han sido muchos los horrores cometidos, los crímenes cometidos, gente desaparecida, gente torturada, muchachos que simplemente tenían la ilusión de vivir algún día en libertad y los mataron sin haber conocido lo que era la democracia. Eso no puede ser objeto de un acuerdo, de un pacto de principios que nunca se pactan, ni principios ni valores, para hacer un borrón y cuenta nueva. Antonio, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros y haber dejado esta charla, que yo creo que es de absoluto interés para todos nuestros oyentes. O sea que, bueno, las últimas palabras del episodio, si quieres. Bueno, que pueden seguirme en mi página web, antonioledesma.net. Allí vamos actualizando diariamente todos mis escritos, todas mis ideas. Allí están referencias de mis libros. Los que me preguntan de mi fuga, cómo me fugué, bueno, si quieren saber cómo me fugué, métanse en la página antonioledesma.net, suscríbanse y van a recibir gratuitamente el relato de mi fuga. Y ahí están también allí mis últimos libros, La tumba, que es un libro en la que cuento cómo fue el proceso de persecución política en Venezuela, describo todas las cárceles. Está también De dónde venimos y hacia dónde vamos, que es un libro en el que hago un recuento histórico de lo que es Venezuela, porque es importante saber cuál es nuestro génesis, qué es lo que está pasando, las verdaderas causas de lo que está pasando en Venezuela y una propuesta de cara al futuro. Está también un libro en el que hago una biografía de Carlos Andrés Pérez, que trabajé muy cerca de él. Se llama El presidente que murió 2 veces. El presidente que murió 2 veces porque cuando lo destituyen, acusándolo de irregularidades, él dijo que hubiese preferido otra muerte. O sea, que lo estaban matando moralmente, y él dijo que quería morir, hubiese preferido morir físicamente, de un balazo, de un cañonazo, etc. Y mi último libro es Venezuela, Política y Ambiente, donde hago un análisis del tema ambiental, porque la gente habla de Venezuela porque tiene petróleo, oro, pero nos olvidamos que nosotros tenemos 80 áreas protegidas en Venezuela, que equivalen al 25% del territorio nacional. Tenemos 44 parques nacionales, tenemos 37 áreas protegidas, tenemos 7 refugios de aves silvestres, tenemos un santuario de aves silvestres de los más grandes del mundo, tenemos más de 7.000 kilómetros de costa, más de 1.700 kilómetros de playa con arena,
tenemos ríos, tenemos selvas. Si usted quiere calor, médano, se va al estado Falcón y tiene allí más de 92.000 hectáreas de médano. Si quiere manglares, se va al Orinoco, tenemos los cuartos manglares más extensos del mundo. Si quiere cascadas, se va al Salto Ángel. Si quiere tepuyes, se va al Amazonas, ya están los tepuyes, el Roraima, el Aullantepui, que son de origen precámbrico. Si quiere diversidad, vaya a Venezuela. Venezuela tiene es el país con la 9ª posición de biodiversidad del mundo, las sextas de América. Tenemos desde turpiales, arrendajos, guacamayas, todo tipo de animales, 500 variedades de orquídeas. Tenemos monumentos naturales como Morrocoy, como Canaima, una maravilla. Mixi se asombra cada vez que yo me oye contar todos estos cuentos. Allá me está haciendo unas señales, pero que yo no puedo perder la oportunidad de hablar de Venezuela. Porque la gente habla de Venezuela de dictadores, de torturadores. No, Venezuela, además de tener grandes riquezas minerales, tiene extraordinarias riquezas naturales. Y lo que quiero dejar con estas palabras finales es el optimismo con que yo veo el futuro inmediato. Venezuela va a salir de esa tragedia. Venezuela se va a convertir, por ejemplo, en el hub energético de las Américas. Que en vez de que se hable del AMPA, del Tren de Aragua, del narcotráfico, hablemos de energía. Que las empresas de España, desde las petroleras, las gasíferas, las empresas pesqueras, las empresas navieras, las empresas metalmecánicas, las empresas tecnológicas vayan a Venezuela, porque nosotros tenemos la idea con el plan Tierra de Gracia que han presentado María Corina y el mundo a los venezolanos de pedir el concurso de todos los factores internacionales que nos ayuden a recuperar a Venezuela. Nosotros vamos a abrir ventanas y puertas para que todos los inversionistas vayan al país, pero con una promesa. Van a tener seguridad jurídica, se va a respetar la propiedad privada, van a tener posibilidades de llevar adelante todos estos emprendimientos sin interferencias de populistas como lo que ocurrió con Chávez o con Maduro, que se paraban en una plaza pública y gritaban expropiese, expropiese. Eso tiene que ser un capítulo cerrado en la historia de Venezuela. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Muchas Antonio. gracias.